Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Él nos ofrece una nueva oportunidad para que en esta noche nosotros podamos seguir estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. Así que muy buenas noches, quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Queremos agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas y lo que está haciendo también en nuestro país. Todo se lo atribuimos a Él, a su gracia, a su infinita bondad, a su misericordia que es nueva cada día y al amor que Él tiene para con nosotros. Qué bueno es poder llegar hasta este último mes del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Hemos visto al Señor hacer cosas especiales, extraordinarias durante este año y podemos dar testimonio de que realmente su sobrenaturalidad divina, más allá de los límites, ha estado en medio nuestro durante todo este año. Así que celebramos al Señor no solo por la palabra que nos dio, sino por su fidelidad, por todo lo que hasta aquí Él ha hecho. Pero aún nuestros corazones están llenos de expectativa de ver las cosas que el Señor seguirá haciendo en el transcurso de este mes, porque este mes va a ser cerrado con una manifestación maravillosa de parte de nuestro Dios. Así que mis amados hermanos y hermanas, pónganse cómodos, cómoda para que juntos podamos entonces seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, nuestros corazones están llenos de profundo agradecimiento hacia ti por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas y que estás haciendo, Señor, también en nuestro país. Te atribuimos a ti toda la honra y la gloria y no nos quedamos con lo que te pertenece a ti. Queremos darte gracias también porque nos da la oportunidad en este día de seguir estudiando tu bendita, santa y poderosa palabra. Y mientras lo hacemos, nuestro corazón lo abrimos para que tú deposites tu revelación en él, que nos inspire, nos ilumine, que nos fortalezca en nuestro ser interior, para que sigamos siéndote fieles, para que sigamos reflejando tu imagen aquí en la tierra. Por todo cuanto tú hagas por adelantado, queremos darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, como ustedes saben, estamos los días jueves estudiando las cartas del apóstol Pablo. Nuestro interés es poder absorber todo lo que tiene de revelación estas epístolas que escribió el apóstol Pablo, para que nosotros podamos con esa revelación reflejar, proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Actualmente estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los colosenses y hemos hablado ya sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra redención. Así que les presento el tema Somos libres en Cristo. Antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza era mala. Desobedecíamos, nos rebelábamos e ignorábamos a Dios. No podíamos amarlo con todo el corazón. El cristiano, no obstante, tiene una nueva naturaleza. Dios ha crucificado la antigua naturaleza rebelde de nosotros, según dice la palabra del Señor en Romanos 6:6.
que dice de la siguiente manera: y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y Dios la reemplaza, o sea, esa vieja naturaleza, con una nueva naturaleza amorosa, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas, se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Amados y amadas, la paga del pecado se cumplió con Cristo en la cruz. Dios nos declara no culpable y no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Ahora, noten una cosa: Dios no nos declara inocente, Dios nos declara no culpable. O sea que aunque nosotros hemos transgredido sus mandamientos y por ello nosotros debiéramos ser culpables por causa de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entonces Dios no nos imputa esos pecados, no nos imputa esa carga. Por eso Dios nos declara no culpable y no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Dios nos saca del mundo para convertir. Dios no nos saca del mundo para convertirnos en robot. Todavía nos seguiremos sintiendo pecadores y algunas veces pecaremos. La diferencia radica en que antes de que fuéramos salvos, fuimos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora somos libres de vivir para Cristo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi disertación del día de hoy la voy a desarrollar en 2 puntos esenciales de mi tema. Primero, libre de condenación. Segundo, libre de ataduras. Vamos a ver entonces este primer punto: libre de condenación. Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 17. Dice la palabra del Señor así: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en asunto de comida o de bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Amados y amadas, Pablo usa 2 figuras de su época en relación al acta. La primera es tomada de la contabilidad. Un deudor escribía un pagaré en el que describía su deuda. Cuando la deuda era pagada, el acta se anulaba o borraba. Eso es lo que hizo Jesús con la deuda del pecado humano. Cuando la pagó en la cruz del Calvario, borró esa deuda para los que le reciben como único y suficiente Salvador personal. La segunda es tomada de la vida judicial. Se colgaba el acta en la que describía la culpa del reo, en la cruz o en el cuello del reo. En la cruz de Cristo fue clavada el acta que describe el pecado de la humanidad. El acta de los decretos que fue cancelada trataba de la demanda de las leyes del Antiguo Testamento. La ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. Aunque ninguno podía ser salvo por guardar meramente esos decretos, la verdad moral y los principios del Antiguo Testamento aún hoy nos enseñan y nos guían. La religiosidad falsa ignora invariablemente la seriedad del pecado.
Este no es consecuencia del ambiente ni del infortunio, sino el producto lógico de nuestra naturaleza caída. Puesto que Dios es santo y justo, no tiene otra alternativa que condenar a los pecadores. Esta condenación terminará volviéndose eterna, pero aún ahora el pecador vive sometido a ella, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no se elimina, amados hermanos y hermanas, el pecado, el único final posible será el castigo eterno. La regeneración trae el perdón del pecado. Antes de la conversión, el hombre es considerado como espiritualmente muerto, entre comillas, en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. El pecado del hombre lo ha separado de Dios y producido este estado de muerte espiritual. Por naturaleza y práctica, el hombre ha violado las normas divinas. La ley era santa, justa y buena, pero era débil debido a nuestra carne. En realidad, era un escrito de condenación contra todo el que no cumpliera sus justas exigencias. Puesto que la ley no nos pudo salvar, Jesús se colocó debajo de ella y se sometió a su justa pena de muerte. En la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, como dice el versículo 14. Esta acta era en realidad un certificado de deuda. Esta deuda fue totalmente cancelada con la muerte de Jesús. Dios no solamente anuló por completo la deuda de nuestros pecados, sino que también quitó la barrera que existía entre Él y nosotros y la clavó a la cruz junto con el cuerpo de Cristo. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo porque nos hemos unido a Él en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor por el pecado murieron con Él. Unidos con Cristo en su resurrección, podemos disfrutar de compañerismo inquebrantable con Dios y libertad del pecado. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y olvidados por Dios y podemos ser limpios y nuevos. ¿Quiénes son estos principados y autoridades que menciona el apóstol Pablo? Se han hecho varias sugerencias como son: 1. Poderes demoníacos. 2. Los dioses de las naciones poderosas. 3. Ángeles, entre paréntesis, muy bien conceptuado por los maestros heréticos. O 4. Los gobernantes de Roma. Estos principados y autoridades posiblemente no sean las fuerzas demoníacas del capítulo 2, el versículo 10. Se asemeja más bien a los ángeles mediadores de la ley, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Los falsos maestros de Colosa incentivaron la adoración a los ángeles, pero en su muerte Cristo sobrepasó la autoridad y posición de cualquier ángel. Así que antes que asustarnos o adorarlo, debemos verlo como gobernantes de puestos. Pablo no quiso faltar el respeto a los ángeles,
pero demostró que no son comparables con Jesucristo. Algunos estudiosos piensan que estos poderes se refieren a Roma. Por su resurrección, Cristo quitó el poder a un imperio mundial que pareció poder vencerlo temporalmente, pero al final hemos visto que el Señor Jesús triunfó sobre estos imperios pasados. El triunfo de Cristo fue un acto público y verificable. El Evangelio es portador de la noticia de que Jesús ya triunfó en la cruz sobre los poderes satánicos. Satanás y los principados están derrotados. El texto tiene un problema de traducción porque la palabra cruz es suplida del contexto. Realmente dice en forma literal sobre ellos en él. O sea que Cristo triunfó sobre todas esas fuerzas en él. Y se agregó la cruz por el contexto que dio el apóstol Pablo. Pero el sustantivo cruz en griego es de género masculino. Y el original dice que triunfó sobre ellos en él, masculino. Femenino, hablando de persona, en la persona del Señor Jesucristo. También nos dice el apóstol Pablo en comida o en bebida. Probablemente se refiere a la dieta de las leyes judías. Los festivales mencionados son fiestas judías santas que se celebraban cada año, mes, luna nueva y semana, el día de reposo. Estos rituales diferenciaban a los judíos de sus vecinos paganos. Fallar en su observación podía ser notado con facilidad por aquellos que seguían la pista de lo que los otros hacían. Pero no debiéramos dejarnos juzgar por las opiniones de otros, porque Cristo nos ha hecho totalmente libres. Pablo amonesta a los cristianos en Colosas a no permitir que otros los critiquen por su dieta o ceremonia religiosa. En vez de enfatizar en su observancia, debieran enfocar su atención solamente en Cristo. Nuestra adoración, tradiciones y ceremonias nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, pero nunca debemos criticar a aquellos cuyas ceremonias y tradiciones difieren de las nuestras. Es más importante adorar a Cristo que la forma en que se hace. Repito esto, es más importante adorar a Cristo que la forma en que se hace. No permita que nadie lo juzgue ni la juzgue. Usted es responsable ante Dios. El propósito de las leyes del Antiguo Testamento y las festividades eran simplemente señalar a Cristo. Pablo llama sombra de lo que ha de venir, o sea, Cristo mismo. Una vez que Cristo vino, las sombras se disiparon. Si tenemos a Cristo, poseemos lo que necesitamos conocer y agradamos a Dios. Aleluya. Vamos a ir al segundo punto, libre de las ataduras. Colosenses capítulo 2, versículo del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Nadie los prive de su premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanza como no use, ni guste, ni toques?
Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y doctrinas de hombre. Verso 23 dice, de hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabia en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. He aquí una interrogante, una pregunta. ¿En qué se diferencia el legalismo de los mandatos que están en las Escrituras? Como pastor que es, Pablo siente una profunda preocupación por la seguridad y el bienestar del rebaño. El problema de Colosa no es solo cuestión de maestros que hablan con sutilezas y palabras persuasivas. Los errores doctrinales que se están fomentando allí y en las ciudades vecinas amenazan con arrebatarle a los cristianos aquellos que Dios quiere que tengan. Los filósofos, entre paréntesis, gnósticos, de Colosa insistían mucho en ciertos ritos y observancia y en que había que venerar a los ángeles. Les daban una gran importancia a las tradiciones y los ritos judíos, pero solo por su expresividad y simbolismo. Los practicaban como medio para cultivar su propia personalidad, más que por obediencia a la ley. Su sistema era judío en cuanto a los materiales, pero no era judío en su espíritu. Le faltaba realidad y comprensión espiritual. Los falsos maestros aparentaban tener sabiduría, pero Pablo hizo que se derrumbaran su falsa filosofía con el poder de la cruz. Por ejemplo, en el versículo 18, los falsos maestros estaban orgullosos de su humildad. Esta falsa humildad centró la atención y alabanza hacia ellos mismos antes que a Dios. La humildad verdadera es vernos a nosotros mismos tal como en realidad somos desde la perspectiva de Dios y actuar según ella. La gente de hoy practica la falsa humildad cuando habla en forma negativa de sí misma, buscando que los demás piensen que son espirituales. La falsa humildad es egocéntrica. La verdadera humildad tiene a Dios como centro. Ese era uno de los problemas de los colosenses, que simulaban una falsa humildad que redundaba en sentirse poca cosa para dirigirse a Dios, por lo cual usaban a los ángeles como intermediarios. El premio que tiene el cristiano es que puede entrar libremente delante de Dios por la obra completa de Jesucristo. La herejía colosense se vanagloriaba de las revelaciones que decían que recibían sus iniciados, para así creer que estaban más cerca de Dios que los demás. Ahí en el versículo 18, los falsos maestros proclamaban que Dios estaba demasiado lejos y que podrían acercarse solo a través de varios niveles de ángeles. Enseñaban que el pueblo tenía que adorar a los ángeles progresivamente hasta alcanzar a Dios. Amados hermanos y hermanas, esto no es bíblico. La Biblia enseña que los ángeles son siervos de Dios y está prohibido adorarlo, tanto en Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, como Apocalipsis 22, 8 y 9. En la medida que usted crezca en su fe cristiana, permita que la palabra sea su guía, no la opinión de la gente. Ahí en el versículo 18 aparece una expresión, mente carnal. Significa que ellos tenían una religión hecha por el hombre. Los falsos maestros trataban de marginar el cuerpo
manifestando que era maligno, pero su deseo por ganar la atención de otro mostraba que estaban obsesionados por este. En el versículo 19, el problema fundamental con los falsos maestros radicaba en que no estaban relacionados con Cristo, la cabeza del cuerpo de los creyentes. Si lo hubieran estado, no habrían enseñado doctrina falsa o vivido en forma inmoral. Cualquier persona que enseña acerca de Cristo sin haberse relacionado con Él por la fe no es confiable. En el versículo 20 aparece el término los rudimentos del mundo. ¿Qué son estos? Son las creencias paganas. Si vemos después los versos del 20 al 23, la gente debería ver una diferencia entre la forma en que viven los cristianos y los incrédulos. Lo que sucede es que a veces los cristianos viven como si fueran incrédulos, pero nosotros tenemos una manera de vivir. El Señor Jesucristo nos abrió un camino, nos dio una verdad y nos ha dado una vida nueva para que nosotros seamos diferentes a los incrédulos. La gente que nos mira a nosotros debería ver una diferencia entre la forma en que viven los incrédulos y vivimos nosotros. Sin embargo, no debiéramos esperar una madurez instantánea en los cristianos nuevos. El crecimiento espiritual es un proceso de por vida. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no llegamos a adquirir automáticamente todas las actitudes y pensamientos buenos cuando venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, cambiaremos todo el tiempo. Al pensar en el año pasado, ¿qué cambios positivos ha notado en sí mismo, en sí misma, relacionados con sus pensamientos y actitudes? Siempre nosotros nos tenemos que hacer autoevaluación para ver si vamos progresando en cuanto al carácter de Cristo y reflejar su imagen aquí en la tierra. Los cambios pueden ser lentos, pero su vida cambiará significativamente si confía en Dios para que lo cambie. No podemos acercarnos a Dios por seguir normas y rituales o por practicar una religión. Pablo no dice que todas las normas son malas, pero no obtendremos salvación por guardar leyes o normas, como dice Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Amados hermanos y hermanas, las buenas nuevas dicen que Dios buscó al hombre y nosotros respondimos. Las religiones hechas por el hombre enfatizan el esfuerzo humano. El cristianismo destaca la obra de Cristo, no su causa. La salvación no depende de nuestra autodisciplina o la observancia de normas, sino del poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Los mandamientos de la religiosidad legalista no ayudan, al contrario, sirven para satisfacer la carne. Una mejor traducción podría ser: no tienen ningún valor, pues solo sirven para satisfacer la carne. Esta traducción es la más natural, pues la proposición usada por Pablo, pros, tiene el sentido de con el propósito de y no contra. El legalismo
sirve solamente para resaltar la carnalidad o la sensualidad. Podemos protegernos de cualquier grupo religioso creado por el hombre, planteándonos las siguientes preguntas. 1. ¿Destaca normas humanas y prohibiciones antes que la gracia de Dios? 2. ¿Esa religión alienta un espíritu crítico acerca de otro o ejercitan disciplina con discreción y amabilidad? 3. ¿Enfatiza fórmulas, conocimiento secreto o visiones especiales más que la palabra de Dios? 4. ¿Exalta la justicia propia, dando honor a los que guardan la regla antes que a Cristo? 5. ¿Menosprecia la Iglesia Universal al declarar que es un grupo especial? 6. ¿Enseña la humillación de la carne o del cuerpo como un medio para lograr un crecimiento espiritual antes que enfocar el desarrollo total de la persona? 7. ¿Menosprecia a la familia en lugar de tenerla en alta estima, como lo hace la Biblia? Para los colosenses, la disciplina exigida por los falsos maestros parecía buena y el legalismo todavía atrae a muchas personas hoy. Seguir una larga lista de normas religiosas requiere una firme autodisciplina y puede hacer que una persona aparente ser moral, pero las normas religiosas no pueden cambiar el corazón de la persona, mis amados hermanos. Así que nosotros tenemos que entender que solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra. Nosotros debemos diariamente darle gracias, tener gratitud en nuestro corazón por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, con la cual nos hizo libre. Mire, la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo es valiosa, porque esa libertad es la que nos lleva a tener una vida santa, una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo. O sea, que el vivir de acuerdo a la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos restaura aquellas cosas que Adán perdió en el huerto. Cuando Adán pecó, perdió la presencia de Dios en su interior. Ahora ésta se movía fuera de él. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, somos llenos del Espíritu Santo y la presencia de Dios está en nuestro interior. Y tenemos la oportunidad de escuchar la maravillosa voz de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos y hermanas, ¿saben qué pasa? Nosotros somos beneficiados con la obra del Espíritu Santo al creer firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Cuando somos engañados por religiones, ¿sabe qué pasa con nosotros? Llegamos a perder toda esa bendición que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo se contricta porque el Espíritu Santo no vino para glorificar religiones, no vino para glorificar el judaísmo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. Y si Jesús deja de ser la primera persona en nuestra vida, el centro de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo ya no puede trascender en nosotros. Eso es lo que le pasó a la gente de Galacia, a los Gálatas. Pablo dice, empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Él dice al judaísmo, los de Gálatas, hacerle caso a los judaizantes. Les apagó el Espíritu.
¿Qué queremos nosotros en el presente? Que sea apagado ese fuego del Espíritu que ha sido puesto dentro de nosotros, que sea quitada esa presencia maravillosa de Dios en nuestro interior, que nos sea quitado el escuchar la voz de Dios, que nos sea quitado el vivir una vida santa con una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo. Medite y no se deje engañar. Hubo muchos falsos maestros que trataron de engañar a nuestros hermanos de Colosa, pero Pablo ardientemente en el fuego del Espíritu rechazó esas falsas enseñanzas y proclamó la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es muy importante seguir estudiando una y otra vez esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa cuando estamos siendo amenazados por diferentes corrientes, por corriente de la nueva era, de la ciencia cristiana, por corriente del judaísmo. Necesitamos que esta palabra que está en Colosense, en la carta de Colosense, mire, more en abundancia en nuestro interior para poder ser victorioso contra todas esas fuerzas. Mis amados hermanos y amigos, les agradezco el haber estado conmigo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, guárdanos en el nombre de Jesús de los falsos maestros. Guárdanos de los falsos profetas que vienen en nombre de Cristo. Guárdanos de los apóstoles fraudulentos para que nosotros podamos seguir honrándote a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Jesús es todo para nosotros. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos sombra. Nosotros necesitamos la realidad, que es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener presente esto, Padre, para que no seamos engañados, porque el Señor Jesucristo dijo, y a muchos engañarán, pero nosotros no queremos ser engañados, sino que queremos permanecer firmes. Por eso amamos tu revelación en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, quiero que el Señor le guarde, le proteja, le cubra, le cuide, para que entonces nosotros podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios el día domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, le bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.